base, lo que pareciera ser el punto central de Efesios, y no le vamos a dar énfasis. Y el Espíritu Santo me exhortó y me animó a que no dejara por alto esta porción y que volviéramos a leerla. Es una de las palabras más hermosas de las Sagradas Escrituras. Es lo que siempre ha existido en el trono de Dios. Y yo quiero decirte que a pesar de lo que nuestro pueblo ha estado viviendo, la verdad central de las Sagradas Escrituras prevalece. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, debemos de esforzarnos para que esta palabra sea dada a conocer por cada creyente, por cada persona que vive en esta nación y por aquellas a las cuales tal vez Dios nos pueda llevar. Es uno de los pilares que la iglesia reformada tiene. Hay 4 pilares que la iglesia reformada tiene. Solo la fe, solo la palabra, solo Jesús y solo la gracia. Esos 4 pilares como que sostienen este techo que está aquí. Digo 4 de las esquinas, aunque están 2 en medio, pero 4 principales son las que deben de sostener la proclamación del Evangelio. Y tenemos que conocerlos, tenemos que haberlos experimentado nosotros, que solo en Jesús hay salvación. Solo Jesús es el intercesor. Nadie más puede quitar a Jesús, ni hombre ni mujer. Solo Cristo es a quien debemos de proclamar. Así que en la mañana de hoy vamos a ver la gracia y sus efectos. ¿Qué vamos a ver? La gracia y sus efectos. Para que puedan entenderlo, quiero que busquen Efesios capítulo 2. Regresemos a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 14. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 14. ¿Lo tienes? Si no tienes Biblia, tal vez comparte con alguien que tiene ahí a la par. Mira, si tu hermano o tu hermana no tiene, acércate y dile: mira, hermana, leamos aquí, porque es importante que lo leamos, ¿ya? Fíjense que ustedes y yo tenemos el privilegio de tener una copia de las Sagradas Escrituras. Los primeros cristianos no lo tenían. Es más, solo los pastores eran los encargados que tenían las Sagradas Escrituras. Ahora Dios nos ha permitido que cada uno de nosotros tenga una copia y hagamos un esfuerzo de tener una Biblia bonita. Hoy en la mañana estaba viendo una Biblia bien bonita. Levantala, claro. Me hizo recordar, compré una de esas hace tantos años. Y por cierto, miren, yo he tenido Biblias, se las he comprado y las he regalado. Y no tenía mucho de haberla comprado y la regalé. Y en aquel entonces se valían 40 colones. Y 40 colones eran 40 colones. Miren, yo sé que a ustedes les gusta comprar cosas de marca. Calvin Klein, Leopold. ¿Por qué no compramos una Biblia? Una Biblia bonita, una Biblia hermosa. Pero si no puedes, aunque sea una de barata, valen creo que $8, $6, ¿verdad? Se pueden encontrar. Y si no, y si andas un teléfono de marca, ¿ya? Samsung, Galaxy, qué sé yo, ¿por qué no le pones la Biblia? ¿Ya? Y le pones todas las versiones si quieres y andas ahí todo. Pero andemos la Biblia. Así que después de esta regañada,
Vamos a leer la Biblia mejor. Dice, Efesios 2, ¿qué les dije? 8. Bueno, entonces lean conmigo. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio o la pared intermedia, como dice la versión 60. Si encontraron alguna diferencia, porque esta es la versión Reina Valera, pero 1990, si no me equivoco. Entonces varía un poquito las palabras que usa. Pero en esencia se mantiene la idea. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras en otras versiones, y es bueno que las comparemos, nos sirven, nos da más luz y expone la verdad. Así que presten mi atención, porque lo que estamos diciendo es de vida o de muerte. ¿Están conmigo? Hermanos, cuando los cristianos no entienden la gracia de Dios, se desvían. Cuando no entendemos la gracia de Dios, nos desviamos. Pero cuando la comprendemos, nos mantenemos en esa gracia. Y vamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y se cumple ese versículo que dice, para que anduviésemos haciendo buenas obras. Y entiendan, o mejor dicho, entendamos, somos santos. Todos los santos de Cristo digan amén. Amén. Santos y santas, llamados a ser santos. La gracia de Dios es algo que la gente no logra entender ni comprender. Por eso es necesario dar a conocer la palabra de Dios. La palabra gracia aparece en la Biblia 170 veces aproximadamente, o un poquito más. ¿Cuántas veces aparece? Y viene de la palabra griega, algunos pronuncian haris, otros charis, pero yo la oí como haris, ¿ya? Y ahí viene el carisma también, ¿verdad? Y tiene diversos sentidos. En plural quiere decir gratitud. Es importante que nosotros les digamos a nuestros hijos que aprendan a usar esta palabra. Gracias. ¿No dan gracias a ustedes? Gracias, hermano, que está compartiendo la palabra. Gracias, hermano, porque me diste de comer esta mañana. ¿Cuántos dieron gracias? ¿Su mami? ¿Ah? ¿Lo que comieron? No te dio de comer tu mami. Ah, qué hora. Pues tú le hubieras hecho el desayuno. Miren, digámosle a los niños que aprendan a decir gracias. Incluso este nombre, o mejor dicho, esta palabra la han puesto como nombre, como un nombre. ¿Ya? He oído de muchas niñas que les ponen gracia, ¿verdad? Recuerdo que hace unos años atrás, ¿verdad? Una de las líderes de mi esposa, así le puso a su niña, Gracia. Y la chica era bien agraciada. Tenía gracia. Le caía bien el nombre a la chica. Así que si alguna vez ves una hermosa niña que te da el Señor, ponle gracia. Gracia. Y oye, por lo menos hay unas cinco definiciones de gracia.
Les dije que el plural significa gratitud. Una de ellas también es atracción, encanto. ¿Ya? Atracción, encanto. A veces los muchachos se fijan en la muchacha y quedan enamorados a primera vista por la manera en que la muchacha, su semblante, ¿verdad?, los impresiona. ¡Pla! O las jovencitas quedan impactadas por la gracia del joven, ¿verdad? Porque tienen gracia, tienen encanto. Y esa es una de las definiciones de gracia también. Ahora, aparte de eso, quiere decir hermosura. Hermosura. ¿Se acuerdan? En el libro de los Salmos da una descripción de Jesús, que la gracia se derramó sobre él, porque él es hermoso. Es hermoso, Jesús es hermoso. ¿Ya? Y todos debemos de estar enamorados de Jesús. Todos enamorados de Cristo. Tiene una hermosura Cristo. Y esa es una de las definiciones de gracia. También quiere decir bienquerencia, favor, hallar gracia ante sus ojos. ¿Se acuerdan de Esther? Que tenía más de 40 días de no entrar ante el rey, y viene Mardoqueo y le dice: mira, nos van a matar, ponte a ayunar. Y le dice: y ve y dile al rey que detenga a ¿quién? A Naamán. Pero mira, si no me ha llamado y el que entre a su presencia y él no le extiende su ¿qué? Su cetro, le da de un solo, la mata. Así que pónganse a orar y que haya gracia. Y va la muchacha, ¿verdad? Y desde que la vio, le extendió su cetro. Entonces, esa es la idea, de hallar gracia, hallar favor, encontrar el favor, gracia ante sus ojos. Cuando ustedes vayan a pedir un empleo, oren de esta manera: Señor, dame gracia, que le caiga bien al jefe, que le caiga bien a la persona que me va a entrevistar. Cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, Señor, dame gracia, que a la muchacha que le voy a decir que me guste, que le guste yo. ¿Ya? Hagan eso, muchachos, cuando ustedes tengan el valor de hacerlo y cuando ya tengan la edad adecuada, que hayan gracia ante, pues sí, porque miren, a los muchachos quizás no le guste, pero ¿por qué no dicen: Señor, dame gracia, dame la unción tuya, ¿verdad? Y que encuentre el favor ante la muchacha y me diga que sí. Bien, entonces, la expresión también quiere decir agradecimiento. Agradecimiento, una expresión de gratitud. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús tomó la copa y el pan y dio gracias? De ahí viene la palabra Eucaristía. Esa palabra no tiene nada de malo, es correcta. Acción de gracias, dar gracias. Dio gracias por el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Eucaristía. Así que cada vez que nosotros venimos y celebramos Santa Cena, debemos de dar gracias y hacemos Eucaristía. Hermano, ¿ya se hizo católico? No soy católico romano. Entonces, somos llenos de gracia por la voluntad de Dios. Dice, cuando comemos es bueno dar gracias. Cuando tú comes, da gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias por el alimento? Amén. Debemos de dar gracias, no solamente sentarnos. No oré, Señor, perdóname. Pero tú sabes, Señor, gracias. No, hay que tener un tiempo de gratitud. Miren, siéntense como familia. Apaguemos un ratito el tele, ¿verdad? Y sentémonos. Y comamos. Ahí tenemos comunión. ¿Qué tal si hubiera tenido el Señor a los 12 discípulos en este tiempo? Señor, espérame, permíteme, que me ve cómo va el Barça. Y él celebrando la cena. No hubiera tenido sentido. Pero todos se sentaron a la mesa y dieron gracias. Así que hagamos eso nosotros. La otra parte de la expresión de gracia es cuando encontramos bueno, y cuando quiero hablar de esto, tal vez no quiero ofender a nadie ni hacer controversia, pero es algo que la Biblia enseña. Cuando ustedes encuentran el relato en Lucas, busquen Lucas. Lucas capítulo 1,
y versículo 28. Espero que el Señor me dé gracia para poderles explicar esto. Lucas capítulo 1. Versículo 28. Dice, para hacerles corto el relato, es cuando llega el arcángel Gabriel y le lleva un mensaje a una doncella que ha estado orando en su casa, en su aposento, y se le aparece y le da un saludo que la asombra a ella y le dice estas palabras. El ángel entró donde estaba ella y le dijo, ¿cómo le dijo? Ya me dieron dos versiones diferentes. Vamos a ver, oigamos tu versión primero. Vamos a ver. Gozo hayas, amada. Ajá. ¿Y qué más? El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Ajá. Vamos a ver tú. ¿Tu versión? Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. Ajá. ¿Tu versión? ¿Cómo no? Léeme. Igual que la de... Vale, quiero que le presten atención a estos versículos. ¿Es igual? Vamos a ver su versión, hermano. Bueno, ok. Vaya, fíjense bien, porque esta expresión quiere decir que es la persona que haya gracia ante Dios. Ahora, esta traducción en la versión, la Vulgata latina, dice llena de gracia. Y esa traducción no es la correcta. No es la correcta. Ellas la tradujeron del griego al latín. Y cuando la tradujeron al español, entonces de ahí surge esa expresión, llena eres de gracia. Que en las versiones que nosotros usamos, la versión Reina Valera, aparece, bueno, esta no es la versión Valera, ¿cómo tienen la de ustedes, Reina? Es que es Valera, pero traduce de otra manera. Léeme esa versión, Daniel. Escúchenla, lo que tiene la versión Reina Valera 60. Muy favorecida. Es muy favorecida. Esta expresión quiere decir que Dios concede el favor a la persona y no da la idea de que la persona que está recibiendo el favor está llena de gracia para poderla compartir. No se puede. El único que es lleno de gracia y la puede compartir es Dios y su Hijo. ¿Ya? Entonces, no podemos usar esa expresión. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Esta expresión, muy favorecido o muy favorecida, en la versión que tengo aquí dice, alégrate muy favorecida. Gózate, alégrate. Esta expresión es casi idéntica con lo que estamos viendo nosotros. En este sentido, quiere decir que cada uno de los que estamos aquí y hemos creído en Jesucristo, somos muy favorecidos. ¿El que está diciendo, pastor? ¿No me creen? Busquen Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios 1, 6. Fíjate la expresión. Alguien va a decir, pero aquí no dice eso, hermano Israel, hermano pastor. Mira el versículo 6. Dice, para alabar su gloria, para alabanza de su gloria, tienen ustedes, ¿no? Para alabar su gloria, que nos dio generosamente en el amado. El versículo 5, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo conforme al afecto de su voluntad, para la gloriosa gracia que nos dio generosamente amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según
las riquezas de su gracia. Fíjense que esa expresión en el griego es bastante similar a la del que estamos leyendo en ¿cómo se llama? En Lucas. La expresión en griego dice Jairen Kehariton y la otra es Gerasitosem, nos colmó de favores. Quiere decir que Dios te colmó a ti de favores cuando creíste en Cristo Jesús. Eres lleno de gracia, llena de gracia. Eres muy favorecido. La expresión es similar que usó cuando el arcángel saludó a María. María encontró favor, la gracia de Dios. La escogió como alguien muy especial para que naciera Jesucristo. Y es más, quiero decirte, ella necesitó de un redentor y de un salvador. Y ella lo reconoció. Así que las palabras que tú ves en el versículo 30, regresa a Lucas, para que entiendas que María necesitó de Jesús para ser salva. Ella no es inmaculada, ella no es sin pecado, ¿ya? Es una persona que necesitó de la gracia de Jesús. Versículo 30 dice, será grande y será llamado... Entonces el arcángel Gabriel agregó, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y el versículo 47, mira lo que dice. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. O sea que ella reconoció que Dios la salvaba por medio de Jesús. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? La expresión es idéntica. Todos tenemos gracia por medio de Cristo Jesús y somos muy favorecidos. Así que la gracia de Dios es la pura bondad que Él da al pecador que lo ama, anhela su conversión y su vida. Él no desea la muerte. Yo no quiero que nadie muera. Mira, Dios no quiere que nadie muera. Dice la Biblia que Dios está esperando que el ser humano se arrepienta, que todos se vuelvan en arrepentimiento hacia Él, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es más, Él quiere que todos sean salvos. Pero el ser humano o toma la decisión de rendirle su vida a Cristo, o toma la decisión de vivir independiente. Pero la gracia de Dios está. Y yo quiero decirles una cosa, hermanos. ¿Cuándo va a durar la gracia? No lo sé. No sabemos. Pero mientras no veamos todas las cosas que dice la Biblia que van a acontecer, mientras no aparezca el anticristo, todavía hay tiempo para que la persona se arrepienta, se vuelva de su mal proceder, cambie la manera de pensar y camine con Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, caminar con Cristo. Iglesia, no te apartes del Señor. Porque mira, no ha venido aún la apostasía tampoco. Y a mí me da tristeza cuando un hermano ya no quiere caminar. Es bien difícil. No neguemos al Señor tampoco. No neguemos al Señor. Disfrutemos de los favores de Dios. Cuando estaba pensando en esta expresión, favorecidos, ¿qué tal si te dieran un tiquetito y ese tiquetito saliera favorecido con $1,000,000? Ahora ponte a pensar los millones de favores que tienes de parte del Señor, solo por el simple hecho de creer en Jesús. Tienes gracia. La gracia de Dios es sobre ti, sobre mí. Dios nos ha colmado de favores. Así que no es por las obras de la ley que alguien va a ser salvo. Tengo que portarme bien, tengo que hacer esto. No. Mira, tú puedes cumplir toda la ley,
Pero si fallas en uno, te llevaste todos. Todos. ¿Cuántas personas creen que están en la cárcel solo porque agarraron una gallina? ¿Mm? Y alguien fue y los acusó y le dijo, él me robó la gallina. Y viene el juez y sentencia, condenado. ¿Cuántos años de cárcel le dan? Mira, parece gracioso, pero aquí la gente se va a condenar no por una gallina, pero si yo me porté bien, no le hice mal a nadie. Lo único que no leí la Biblia. Había un pastor que mucho predicaba y nunca recibía a Cristo. Eso va a ser suficiente. Pero si tú has recibido a Cristo, el favor y la gracia de Dios ha caído sobre ti. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Porque miren, yo estaba en una congregación en donde los 10 mandamientos eran prioritarios. Y alguien va a decir, hermano, ¿y los 10 mandamientos tenemos que cumplirlos? Sí, pero son buenas obras para que anduviésemos en ellas, no para ser salvos, sino para mostrar el carácter de Cristo en mí. Ahora el Espíritu Santo va a estar en ti y te va a ayudar, pero que te va a salvar. La gracia y el favor de Dios es el que nos salva. La gracia. Quiero que entiendan, miren, por eso el versículo 8 es clave. Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por la fe. Digan, por la fe. Por la fe eres salvo. Y qué hermoso es esto. Porque lo que tengo que hacer es yo acercarme a la cruz de Cristo, creer que Él pagó el precio. La paga del pecado es muerte. Y toda persona que nace en este mundo viene con esa condenación. La paga del pecado es muerte. Te la heredó Adán. Me la heredó a mí. Pero entonces yo tengo que llegar a Jesús, porque Jesús tomó el lugar de Adán, se enfrentó al diablo, no le creyó la mentira, sino que lo reprendió con la misma palabra. Escrito está. Y cada vez que alguien llegaba, escrito está. Y todavía en el último, bájate y te creo. Y vos, que tú y yo estamos aquí, Él no merece. Pero tú y yo, si robamos, matamos, hicimos esto, nos merecemos morir. Pero le dijo, Señor, acuérdate. Favor inmerecido. Él entendió que necesitaba ser muerto, clavado en esa cruz, pero le dijo a Jesús que estaba ahí, acuérdate. ¿Y qué le dijo? Hoy, ciertamente te digo, hoy. Eso es gracia. Es pura gracia. Quiere decir que yo no debería de estar aquí hablándoles a ustedes, porque si ustedes conocieran todo mi pasado, uy, el hermano Israel, y si veo tu expediente, ¿eh? Y si no, pregúntenle. No, bueno, pues es que por pura gracia, hermanos. No es porque seamos los buenos portados, ni los mejores. Y Dios le dijo a Israel, mira Israel, te he escogido a ti, no porque seas el mejor de todos los pueblos. Es que miren, tratar con Israel fue algo que Dios, ay, ¿qué hago con esto? Moisés, apartate, y lo voy a apartar. No, Señor, ten misericordia. ¿Y qué van a decir los egipcios? Que los sacaste solo para matarlos.
Si Moisés no se pone enfrente de Dios y le dice, ten misericordia de Dios, ten misericordia de Dios. ¿Qué tal si Jesús no estuviera ahí arriba? Mira, Señor, ten misericordia de Israel. Yo sé que a él hace lo posible por portarse bien y todo eso, pero mira las metidas de pata que hace. No se ponen así ustedes, ¿no? Así que errores cometemos hasta decir ya no. Y me da tristeza más cuando el diablo engaña a pastores. Por eso, miren, hermanos, oren por nosotros. Porque el diablo está enojado contra todos ustedes y más contra nosotros, porque estamos aquí hablándoles de Cristo. Para que ustedes no entiendan la palabra. Para que ustedes no sigan avanzando. Porque si saben que ustedes están firmes, ustedes van a poder transmitir el mensaje a otros. Él es el único que no quiere que nadie se salve. Porque el infierno no se hizo para los seres humanos, se hizo para el diablo y sus ángeles. Y todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida será echado ahí. Entonces debemos nosotros de conocer el amor de Dios y estar agradecidos. Estar agradecidos con el Señor. Así que la gracia vino por Jesús. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan capítulo 1 versículo 17. La cruz resplandece la gracia salvadora. Mira, yo creo que esto es importante. Y una de las cosas que ustedes deben de hacer es proclamar el mensaje de la cruz. Proclamar el mensaje de la cruz. Dante Gebel tomó la decisión y dijo, yo estaba predicando esto, pero Dios me hizo regresar y de aquí en adelante voy a predicar el mensaje de la cruz. Cuando vino David Wilkerson, no sé cuántos de ustedes fueron con nosotros a ver a David Wilkerson, le pidió a todos los pastores que llegáramos a la cruz y que siguiéramos proclamando el mensaje de la cruz. Porque solo en Cristo Jesús hay redención, hermano. Nadie puede sustituir a Cristo. Nadie. Y cualquier ser humano que se atreva a levantarse y decir, yo voy a interceder ante Dios, no es cierto. Solo Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Y por eso tenemos que volvernos a la cruz de Cristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, ahí manifiesta la gracia de Dios para con nosotros. Fíjense que Él murió, dice la Biblia, que gustó la muerte. Y a mí me dio, ¿cómo? Cuando leí eso, gustó. Como cuando te dicen, mire, pruebe, le va a gustar. Y Él gustó la muerte. Lean Hebreos 2.9. Busquen Hebreos 2.9. ¿Quién lo lee? Vamos a ver el primero que lo lea. Claro. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Ok, su versión dice experimentar. La versión Reina Valera dice para que gustase la muerte. Él gustó la muerte por mí. Hermanos, esto es lo más hermoso que puede haber. Que alguien muriera en lugar mío para cancelar la deuda. Entendemos esto, hermano. Es que esto es lo esencial del Evangelio. Que Jesús gustase la muerte para que tú no murieras. Hermano, pero yo voy a morir. Sí, pero ¿qué tal si mueres sin Cristo? ¿Qué tal si mueres sin Cristo? ¿Cuál es el destino de esa persona? Por eso Pablo decía, miren, yo ya no sé qué es lo que quiero. Si vivo, vivo para servirle al Señor. Y si muero,
no voy con Él. ¿Está ese sentir en todos nosotros? Levante la mano el que se quiere ir ya con el Señor, ahorita. Unos 2 que 3 levantan la mano. No, hermano, yo todavía ni me he casado todavía. No he experimentado que estén en un carro, ¿eh? Entonces, hermanos, vean, la gracia de Dios, Él es la propiciación, Cristo, de nuestros pecados. Romanos 3, versículo 22. Quiero que veas Romanos 3, 22. Romanos, Hechos, Romanos, capítulo 3, versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, pero ¿qué son? Son justificados gratuitamente. Si quieres, subraya esa palabrita. A mí me encanta oír esta palabra, gratuitamente, por gracia, como dice el ex alcalde, ¿verdad? De Chotó. Pero quiero que entiendas la palabra de Chotó. Alguien pagó. Así de gratis. Gratis porque te acercas y Dios te da. Pero quiero que entiendas que Él pagó. Si Él no paga, yo muero. Pero como Él paga, ay, gracias Señor porque me salvaste. Gracias Señor porque ahora soy salvo. Y esto es lo que no logran entender la mayoría. ¿Qué? ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Y quién te ha dicho que eres salvo? La Biblia, Jesús. Y no le dijo a aquel, pues, hoy estarás. Y creen que Jesús mintió. Solo ponte a pensar. Cuando llegó Jesús allá al cielo, ¿cómo crees que salió el que estaba a la par del Señor? ¿Cuál habrá sido la expresión de él? Aunque dice ahí la Sagrada Escritura que arriba no se llora, pero yo creo que él sí lloró. ¿Y el otro qué pasó? Se fue al infierno. O sea, que él llorando y sigue llorando todavía. Entonces, hermanos, Dios nos da el perdón total. Y quiero que entiendas esto. Jamás se acuerda de tu expediente pasado. Jamás, jamás. Tú estás ahí, pues Señor, ¿te acuerdas? ¿Qué decía? Yo no me acuerdo que tú hayas hecho eso. Nosotros, que el diablo te viene a recordar todo el pasado, pero Dios no te anda recordando nada. Así que, hermanos, somos salvos por la gracia, por la fe. Recibimos el perdón de pecados. Mira el versículo 24, quiero que lo leas ahí y lo enfatices. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Tú tienes entrada, tienes acceso a Él. Versículo 16 del capítulo 4, ahí en esa misma. Mira el versículo 16 del capítulo 4. Por tanto, la promesa depende de la fe, para que sea por gracia, para que quedase asegurada a toda su descendencia, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, padre de todos
nosotros. Y mira en el capítulo 11, versículo 6, ahí mismo, Romanos 11, 6. Y si por gracia, ya no es base a las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no es gracia. Si fuera porque tú guardas todas las palabras de la ley, ya no es gracia. Ya es un pago, tú pagas. Por eso van a haber personas que le van a decir, pero mira, Señor, yo nunca hice esto, nunca hice que me merezco la salvación. Ah, sí, ¿cómo no? No. ¿Te hablaron de Jesús? Sí, pero es que yo miraba que esos cristianos que llegaban allí al campamento de Dios, uno miraba así, no creíste. Tenemos que tener una decisión por Cristo, todas las personas, de creer en el Señor como nuestro Salvador. Y es por la gracia de Dios. Ahora, quiero que entiendas los efectos que produce la gracia. En primer lugar, nos da vida. La gracia nos da vida. Romanos capítulo 5, versículo 20. Mira, dice así: la ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vino a darnos vida Cristo Jesús, a perdonar todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. ¿Quién lo tiene? 2:3. Ajá. Y a vosotros que estáis muertos por vuestras faltas y por no haber dominado los apetitos carnales, os volvió a dar la vida juntamente con él y nos ha perdonado todos los pecados. ¿Cuánto nos ha perdonado? Dile que tiene a la par. Mira, te perdonó todos tus pecados. Te perdonó todos tus pecados. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No me preocupen. Así que nos da vida, nos perdona todos los pecados. Mira, nos justifica por su gracia. Tito capítulo 3, versículo 7. Tito 3, 7. Léelo. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Por su gracia somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que Él nos justifica por su gracia. Somos llamados a andar en buenas obras. ¿Te acuerdas? El cual predestinó desde antes para que fuésemos hechos conforme a su imagen y que hiciésemos las obras que Él ha hecho. Nos acercó a Cristo. Estábamos lejos. Leamos, porque miren, después me van a decir, no, hermano Israel, usted se está inventando todo eso. Volvamos a Efesios capítulo 2. Mira los beneficios que tienes por la gracia de Dios. Nos hizo hechuras suyas para andar en buenas obras, dice el versículo 10. El 11. Acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Que estabais sin Cristo, no teníamos a Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Quiere decir que ahora tú eres parte de la ciudad, eres un ciudadano israelita. ¿Me están oyendo? Hermano, ¿y cómo es eso? Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Quiero que entiendan esto. Él siempre ha tenido un solo pueblo. Y ahora, cuando Cristo Jesús vino, mira lo que sucedió. Cuando Él vino, y de ambos pueblos hizo uno solo. Uno solo. Y ese es el nuevo pueblo de Dios. El Israel de Dios que dice las Sagradas Escrituras. Somos el Israel de Dios, como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 16.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el versículo 14, Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno. ¿Qué eres tú? ¿Qué somos? Somos pueblo de Dios. Nos identificamos como Iglesia Campamento de Dios, pero somos del único pueblo de Dios. Y está en la China, está en Japón, está en Rusia, está ahí en Nicaragua, en Honduras. Somos una familia, redimidos en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Por eso dice, no sé si en Colosenses, ya no hay más griego, ya no hay más excita, ni gentil, ni judío. Todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Y esto es lo hermoso, hermanos. Es la carta de la unidad. Mira, y esto fue lo que no entendieron los israelitas. ¿Y cómo que estos incircuncisos? Pues sí. Si a nosotros no nos practican la circuncisión, ¿qué tal si nos pudiéramos la circuncisión ahorita? Y pasa el doctor Fabricio a cortar todos los prepucios. No viene nadie. No, nadie de los varones viene en un par de meses. Bueno, que hoy ya cambia, ¿va? Hoy ya cambia porque tanto analgésico y tanta medicina. Pero antes, ¿ya? Por eso cuando ustedes leen en Génesis que Simeón y Leví le dicen a ¿qué va? Circuncídense si van a ser parte de nosotros. Y van, ¿verdad? Y los circuncidan. Y al tercer día, cuando el dolor era más fuerte y que llegaron, ¿y cómo agarraban una espada? Los agarraron todos. Pero ahora, es más, te quiero decirte una cosa. Somos circuncidados, ¿sabes? En la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Jesús. Cuando a él circuncidaron, te estaban circuncidando a ti. Y ya no el miembro viril, sino el corazón. Sino tu corazón. Y eso es lo más hermoso del Evangelio. Así que ya no somos ajenos al pacto. Tenemos esperanza. Y un gran Dios por medio de la sangre de Jesús. Tenemos un gran Dios. Hermanos, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Jamás te apartes de la gracia de Dios. Su favor inmerecido. ¿Cómo he de expresar mi gratitud a ti que me has dado todo? Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre. ¿Qué? Ya me olvidó. Pero mira, que sea realmente de tu corazón, que le digas gracias Jesús, porque moriste por mí. Favor inmerecido. No nos merecíamos la salvación, pero por su gracia, porque eres muy favorecido, muy favorecida. No solo es para María, no era solo para María, era para todo el pueblo. Tenemos la gracia de Dios. Y eso es lo hermoso. ¿Puedes alabar al Señor con un aplauso? Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias.